Es importante controlarse la diabetes durante el tratamiento contra el cáncer. La radioterapia, los esteroides y algunos tipos de quimioterapia pueden afectar los niveles de azúcar en la sangre. Una persona con diabetes puede tener problemas por no producir suficiente insulina o porque el cuerpo no puede usar la insulina para llevar el azúcar de la sangre a las células. La diabetes puede provocar altos niveles de azúcar en la sangre, dejando a las células del cuerpo con necesidad de energía. Cuando los niveles de azúcar en sangre son más altos de lo normal, puede utilizarse la terapia con insulina para bajarlos rápidamente. La insulina desbloquea las células del cuerpo, permitiendo que el azúcar o la glucosa pase del torrente sanguíneo a las células, donde se utiliza como energía. Existen varios tipos de insulina que pueden utilizarse para controlar la glucosa. El tiempo que tarda la insulina en empezar a actuar alcanza su punto máximo y la duración puede variar de persona a persona. Su equipo de atención decidirá los tipos y la pauta de insulina en función de factores personalizados como la causa de la diabetes, los medicamentos que toma en ese momento, como esteroides y o quimio, así como la dieta y el estilo de vida. Si se produce algún cambio en estos factores, póngase en contacto con su médico de inmediato para asegurarse de que controla bien su diabetes. Es habitual necesitar dos tipos de insulina, una de acción prolongada e intermedia para controlar el azúcar que produce el cuerpo, y otra de acción rápida o corta para controlar el azúcar que recibe de los alimentos que ingiere. Las insulinas de acción rápida y corta suelen administrarse durante las comidas, ajustando la dosis en función de los niveles de azúcar en sangre y de la cantidad de carbohidratos de la comida. La curva roja de este gráfico representa la insulina de acción rápida y corta. Esta dosis puede denominarse bolo, con un inicio rápido y una duración más corta. Las dosis en bolo suelen aumentarse durante el tratamiento del cáncer con esteroides. Las insulinas de acción intermedia y prolongada suelen administrarse en una o dos dosis divididas al día. La curva verde muestra este tipo de insulina. Estas dosis pueden denominarse insulina basal y tienen un inicio más lento y una duración más prolongada. Las dosis basales suelen ajustarse en función de lo que ocurre con los niveles de azúcar cuando se ayuna o se retrasa una comida. Los frascos pequeños y las plumas de insulina sin abrir y sin usar deben conservarse refrigerados a una temperatura de 36 a 46 grados Fahrenheit o de 2 a 8 grados Celsius y protegidos de la luz. Los frascos pequeños y plumas de insulina refrigerados y sin abrir pueden usarse hasta la fecha de vencimiento. Si los frascos pequeños y las plumas de insulina sin abrir y sin usar se mantienen a temperatura ambiente, deben desecharse al mes. Este es el caso de la mayoría de las marcas, pero consulte el prospecto de su insulina para ver más detalles. Nunca congele la insulina. Si la insulina se congeló, deséchela y no la use. Guarde los frascos pequeños y las plumas de insulina que estén abiertos y en uso a temperatura ambiente sin superar los 86 grados Fahrenheit o 30 grados Celsius. Hable con su equipo de atención de la diabetes sobre la insulina si tiene alguna duda.